Saludos mis queridos hermanos, bienvenidos a su canal de su amigo y servidor en Cristo, José Garro, transmitiendo desde Costa Rica. Y hoy tenemos un programa interesantísimo, un programa buenísimo. Tengo dos invitados especiales, al hermano Rigo Ardón, apologista católico también de Costa Rica, y al demonólogo y médico de profesión desde Ecuador, nuestro hermano Víctor Gamboa. Le doy la bienvenida a ambos. Bueno, primero Rigo, un saludito, adelante. Hola José, ¿cómo estás? Hola Víctor, buenas noches a toda tu audiencia. Un honor estar aquí nuevamente en tu canal. Sobre todo gracias a Dios, ¿verdad? Por permitirnos un día más de estar aquí reunidos y hoy vamos a tener un excelente programa. De hecho, es nuestra segunda clase sobre demonología y esperando que sea del agrado de todos tus personas que están presentes en este canal y que te oyen. Muchas gracias a todos por estar, de hecho, presentes. Gracias, Rigo, y le doy la bienvenida a Víctor Gamboa. Hermano Víctor, gracias por estar aquí. Bueno, gracias mi querido José, gracias Rigo por la amable invitación, gracias por permitirme estar en segunda ocasión aquí en este canal muy interesante, un canal referente en la apologética, con dos referentes apologistas como son ustedes. Entonces es para mí un honor, un orgullo estar aquí compartir en este momento, en esta noche. Esperemos que sea de mucho beneficio académico, teológico, bíblico, el tema que vamos a abordar en esta noche, ¿no? Y que sea, pues como siempre, el Espíritu Santo que nos guíe en esta noche, con el único objetivo de poder difundir la riqueza de la enseñanza de la Iglesia Católica. Así es, hermano Víctor, gracias. Nosotros tuvimos hace un tiempo atrás un programa sobre esto y habíamos quedado en la segunda parte. Ese primer programa, el link está en la descripción por si ustedes quieren verlo, ahí lo puse para que vean esa primera parte. Sin embargo, yo le decía al hermano Víctor que si él podía, como a manera de introducción hoy, nos hiciera una pequeña reseña de qué es demonología, con qué se come eso, y si es así, ¿qué tipo de posiciones existen? Porque nos hable un poquito. Adelante, hermano. Bien, ¿qué es la demonología? La demonología es una especialidad teológica donde el foco del estudio es el demonio, por eso se llama demonología, ¿no? Daemon, demonio, logos, estudio, tratado. Cabe recalcar que el estudio de la demonología no es exclusivamente cristiana. Y cuando digo cristiano me refiero exclusiva, católica, protestante, no. Lo tenemos en la demonología judía, islámica, en fin. Entonces, es el estudio del demonio. Y para poder llegar a una correcta análisis del demonio, necesitamos muchas ciencias auxiliares, como lo es la historia, como lo es la exégesis bíblica, como lo es la filosofía, como lo es, por ejemplo, las religiones comparadas, arqueología bíblica. Todo esto en conjunto permitirá obtener una mejor interpretación acerca del campo demonológico, porque es muy complejo. Debemos entender que la demonología, e incluso en la misma Biblia, hay muchos cambios. No es la misma persona que podemos analizar en los primeros textos del Antiguo Testamento como lo vamos a analizar ya en el Nuevo Testamento. E incluso la forma de actuar del demonio o los demonios en algunos aspectos es muy diferente en lo que podemos ver hoy en día en la práctica de los exorcismos de la iglesia a los pocos datos que tenemos nosotros en el Nuevo Testamento. Es decir, la demonología se ha enriquecido con la experiencia que han tenido los exorcistas y que nos han transmitido en sus libros, en sus escritos, las encíclicas de los papas que han contribuido. Eso ha permitido que la demonología sea hoy mucho más amplia, es muy amplia. Entonces, la persona que estudia este campo, que en este caso puede ser un laico, puede ser un sacerdote, un clérigo, puede ser un consagrado, hombre, mujer, monja, cualquier persona puede llegar a este campo. La dificultad radica, mis hermanos, en que la demonología como tal, como una materia dentro de un pénsul académico, en un seminario, por ejemplo, no está. Digo lamentablemente porque este es un campo muy importante y aunque no lo crean, es uno de los campos más desconocidos incluso por los mismos sacerdotes.
y lamentablemente no está en el pénsul académico. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? ¿Cómo nosotros podemos profundizar? De manera autodidacta. Pero aquí se corre un riesgo cuando se estudia de manera autodidacta. Cuando no tienes una guía correcta, puedes caer en una demonología no cristiana, no correcta. Entonces vamos a ver que mucha gente estudia y enseña demonología donde el gran contenido es un contenido vacío, no solo con la demonología, con la angelología, por ejemplo. Entonces vamos a ver, por ejemplo, les pongo un ejemplo sencillo, nombres de demonios inventados, ¿sí? Que no tienen ningún significado bíblico, ni tampoco vivencial de los exorcismos. Entonces la gente cree. O creen accionar de distintos demonios que, por ejemplo, no dice las escrituras. Ah, ese demonio es el reino del infierno que gobierna 15 príncipes demonios. Y todas esas cosas no es más que charlatanería. Porque eso en realidad no nos dice la Biblia, en realidad. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Cuando estudiamos demonología y lo hacemos de manera autodidacta, tenemos que saber cuáles son esas fuentes correctas que nos van a permitir llegar hacia un correcto análisis del estudio. Entonces, ¿cuáles son esas fuentes? Lógicamente, el magisterio de la iglesia, lógicamente la Santa Biblia. La iglesia es una escuela, ¿sí? La iglesia en el ámbito académico es una escuela que nos enseña diariamente dónde poder nosotros, cómo poder entender los textos bíblicos, cómo poder entender mediante la tradición. Entonces, si no estudiamos desde la iglesia, no estudiamos desde el magisterio, de la tradición, del catecismo, difícilmente vamos a poder llegar a una correcta comprensión de la demonología católica. Entonces, hay que empezar por ahí. Y lamentablemente, este campo no es muy analizado. Entonces se puede caer en muchas ambivalencias, en muchos errores teológicos. Y bueno, para eso estamos aquí esta noche, para tratar de despejar un poco esas dudas. Y créanme que cuando lo hago de la manera, o trato de hacerlo de la manera más fiel. A la iglesia, cabe recalcar que cuando me toca hacer énfasis en que dicho contenido forma parte, por ejemplo, de lo que pensaban los escritores o lo que pensaba el público, el que iba a leer, al lector que iba dirigido en aquel tiempo, no quiere decir que eso que se pensaba necesariamente tiene que ser lo que se piensa hoy. Nanti hablaba en chat con un grupo en el aspecto moral de la iglesia. La iglesia ha contribuido en el aspecto moral, ha hecho evolucionar el aspecto moral. Yo les hablaba en ante a un grupo que les pareció quizás un poco novedoso de que, por ejemplo, en el Antiguo Testamento no existe una condena literal sobre el suicidio, por ejemplo, o sobre el adulterio, por ejemplo, el adulterio como ética moral, como pecado de ética moral. Pero estamos hablando hace 3000 años atrás, en una cultura occidental. No podemos hablar de eso en una cultura oriental, perdón, no podemos hablar de eso en una cultura occidental en pleno 2023, donde el catolicismo ha hecho que las leyes morales evolucionen. Es por eso que para nosotros sí es un pecado el adulterio, porque atenta contra la dignidad de la mujer, a la que yo le debo ser fiel, atenta contra la alianza matrimonial que he hecho con Dios, porque no solo me caso con mi esposa, sino con Dios, con la iglesia. Entonces, eso es una evolución moral. De esa misma manera, y lo puse como ejemplo, vamos a entender muchas cosas que en la Biblia, en el Antiguo Testamento principalmente, hay una manera muy velada de ver al demonio, pero que en el Nuevo Testamento ya lo vemos de una manera mucho más completa. Y esto se debe a la revelación. Y es la iglesia la que tiene el depósito de la fe que nos permite encontrar esa revelación. Entonces, cuando me toca hacer énfasis, lo haré, para que no digan, por ejemplo, Víctor está enseñando algo que hoy no se enseña y eso es una herejía. No, no, es que así se pensaba antiguamente. ¿Ya? Entonces, eso es la demonología. Es muy amplio para poder resumirlo en 2, 3, 4, 5 minutos, pero y quiero terminar con esto, para este primer bloque, es que aunque la demonología tiene como centro principal de estudio el demonio, técnicamente no lo es. El centro principal siempre va a ser Jesucristo. Todos ustedes que estudian teología lo saben muy bien, son apologistas. No existe una materia teológica que no sea cristocéntrica. Por mucho que sea eclesiología, mariología, que sea escatología, todos tienen como fin único y principal Jesucristo. Eso es lo primero. La demonología pasa lo mismo. La gente cree que la demonología nosotros vivimos por el demonio o nos enfocamos estrictamente en el demonio. No es así, nos enfocamos en Jesucristo. Él es la persona principal en el campo de la demonología, como en el exorcismo, igualmente.
La persona principal en el exorcismo es Jesús, no es el demonio. Rigo, ¿tienes una pregunta? Víctor, una pregunta. ¿Qué le sucede espiritualmente a una persona laica, simple laica, que se le ocurra, porque me imagino que las hay, o los ha habido, que se le ocurra hacer un exorcismo sin permiso de nadie? Espiritualmente, bien. Si hablamos espiritualmente, puede, puede pasar, lógicamente, que al no estar preparado, porque es que mira, mucha gente cree que hacer un exorcismo es coger, dirigirse al poseso y empezar a reprenderlo. Y creen que eso es solamente el exorcismo, y no es así. El exorcismo es muy complejo, puede requerir tiempo de duración, puede durar, si bien es cierto, un minuto, puede durar un mes, 2 meses, años incluso. Y debemos recordar que el demonio no es un robot, el demonio no es una cosa, el demonio es un ser vivo, real, con inteligencia, con capacidad para poder resistirse, con inteligencia suficiente para poder mentirte, con inteligencia suficiente para poder persuadirte. Entonces va a jugar con tu espiritualidad, va a jugar con tu inteligencia, va a jugar con tu psiquis. Entonces, si no estás preparado en todos esos aspectos y no conoces el tema, fácilmente puedes caer en su gestión, porque el demonio te puede decir a un laico que nunca se ha preparado, que por cierto no puede hacer exorcismo porque la ley es muy clara dentro del Código de Derecho Canónico, solo el sacerdote ordenado por su obispo es el que hace el exorcismo. Pero si se mete a esto, el demonio le va a decir fácilmente, te voy a matar, saliendo de aquí, de esta sesión, te va a atropellar un carro y te vas a morir. Pero si no estás preparado, te sugestionas y crees que te va a pasar eso. El demonio es mentiroso, pero ciertamente muchas veces dice la verdad y muchas cosas pasan. Entonces hay que estar preparado. Y el laico, ante todo, tiene que ser humilde. Siempre lo he dicho, humilde. Cuando a mí me preguntan, Víctor, ¿tú haces exorcismo? Yo te digo no, porque no soy exorcista. Si a mí me buscas, me buscarás para saber que yo te voy a dar una guía teológica, académica del campo. Pero por más que me pidan un exorcismo, no lo voy a hacer. Primero, porque estoy sujeto a mi iglesia. Si yo hago un exorcismo, soy un rebelde. Y si soy un rebelde, no soy digno de la iglesia. Estoy cometiendo un acto de rebeldía. Y segundo, no tengo el orden sagrado. Estaría faltando a la disposición de Cristo. Cristo da una orden a sus ministros, sean ellos quienes van a expulsar. Pero alguien me dirá, Víctor, pero ¿por qué entonces en el inicio del cristianismo también expulsaban demonios los laicos? Sí, lo hacían, pero era por una necesidad inherente, una necesidad emergente, urgente de convertir a tantos paganos que existían al cristianismo. Hoy en día esa urgencia ya no se la ve tal. No digo que no existan paganos, que no existan gente que no conoce o se rehúsa a conocer a Cristo. Ciertamente lo hay, pero en ese momento era necesario. Pero lamentablemente eso hizo que hubieran ciertos actos no acordes a lo que la iglesia requería, ¿verdad? Y eso hizo que la iglesia jerarquizara y diga, no, a partir de ahora solamente exorcizará un sacerdote por su obispo. Y de esa manera se eliminan muchos problemas que pasaron en el pasado. Y se mantiene lo que Cristo ha dicho. Cristo da un ministerio del orden. Es por eso, yo lo dije en la charla anterior, aquí en nuestro canal, que muchas veces pastores evangélicos desean hacer un exorcismo, se atreven a hacerlo. Ellos le llaman liberación. No toman la palabra exorcismo porque no quieren relacionarse con la Iglesia Católica, pero ellos le llaman liberación. Al fin y al cabo, ellos se dirigen al demonio y lo reprenden. Claro, hay que, entre paréntesis, la mayoría de los casos no tiene nada que ver el demonio, pero lo que pasa es que normalmente ellos no están preparados y a todo le echan culpa al demonio y creen que el demonio está en cada persona que grita o se mueve o se contorsiona. Pero en todo caso, suponiendo que exista uno real, terminan buscando ayuda a la iglesia. ¿Por qué la terminan buscando? Porque no tienen ese orden ministerial, no tienen esa autoridad. Puede ser que les juegue la lotería, lo he dicho aquí, no lo digo solamente yo, lo dice el padre Fortea, en su libro Suma Demoníaca, él es muy claro cuando dice que existe exorcismo en el mundo protestante, dice sí, ¿puede un ex pastor protestante expulsar un demonio? Sí, pero eso va a depender solo de la voluntad de Dios, si Dios así lo quiere. Es decir, que por sus misterios, a veces un poco incomprensibles, porque si él deja un ministerio
para que sean ellos los que expulsen al demonio, pero luego lo permite en un lugar donde no hay ese ministerio, Dios en su inmensa sabiduría lo determina, hay que aceptarlo, es así, pero lo hace por amor al ser humano, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces, por ejemplo, hay pacientes que son protestantes, que están sufriendo, ¿sí? Que quieren ser liberados, pero que no están en condición de poder buscar ayuda, sino que dependen de una tercera persona, de una segunda o tercera persona. Pero esa segunda o tercera persona es un fanático protestante que jamás lo llevaría a una iglesia católica a ser exorcizado, por ejemplo. Entonces Dios, en su inmenso amor y misericordia, va a ayudar a esa persona y va a utilizar como medio, aunque sea de manera eventual, muy eventual, a ese pastor que está liderando para que lo ayude, ¿sí? Es por eso que se van a ver esas pequeñas excepciones. Pero repito, siempre, muchas veces, yo he sido testigo, no es que me lo han contado, yo he sido testigo de que terminan buscando a la iglesia ayuda. Incluso he visto sacerdotes anglicanos buscar ayuda, sacerdotes ortodoxos, aunque ustedes no me lo crean, lo he visto yo buscar ayuda en la iglesia católica porque ahí está el poder de expulsar demonios. Una vez yo dije una frase en mi Facebook, a algunos no les pareció, a otros, la gran mayoría sí, yo lo dije. Muchos buscan exorcistas famosos, pero se olvidan que quien expulsa al demonio es la iglesia. Es la iglesia la que expulsa al demonio. Alguien me dijo, ¿es Cristo? Sí, yo sé, es Cristo es Dios el que tiene la autoridad, pero es que la iglesia está actuando como Cristo en ese momento. Es por eso que no importa qué exorcista va a exorcizarte, no importa si es el famoso padre José Antonio Fortea o es un exorcista que no lo conoce nadie en su pueblo, apenas en su pueblo, es que no importa, es la iglesia la que va a exorcizar. Me hago entender, Dios da el poder para la iglesia, es la iglesia la que se beneficia de un exorcismo. Cuando hay un exorcismo, es la iglesia la que demuestra su poder, por eso existe el exorcismo no está en vano. No es que Dios quiso que exista la posesión porque Dios es malo y quiere que el hombre sufra con la posesión del demonio, porque ciertamente Dios pudo haber eliminado el demonio y se acababa la posesión y se acababa el sufrimiento. Pero si Dios ha querido que esto exista, es porque hay varios motivos. El primero, cuando existe la posesión, es demostrar que existe Dios, porque si existe un ser real, espiritual y malévolo, entonces existe un ser espiritual, real y benévolo, que en este caso es Dios misericordioso, y que tiene un poder por encima del demonio. Y segundo, si Dios le da el poder a la iglesia y la iglesia puede exorcizar, entonces Dios está demostrando que la iglesia es la auténtica iglesia de Cristo y que además tiene pleno poder para hacerlo. Entonces, como vemos, las causas de una posesión tienen en realidad una causa, yo les digo una causa pastoral, una causa positiva para la iglesia. Y además, como tercer y último recurso, es que mediante el sufrimiento de una posesión, la persona alcanza un desarrollo espiritual superior. No hay un santo en la historia de la iglesia, no hay uno solo siquiera que haya sido alcanzado en los altares viviendo en la playa de los más bonitos y haber sufrido. Todos han pasado por las garras del demonio. Todos, no hay uno que no haya sufrido al menos un asedio del demonio. Todos. Es más, Jesús mismo para poder empezar su ministerio de salvación, primero por dónde tuvo que pasar, por el desierto. ¿Y ser tentado por quién? Por el mismísimo Satanás. Si él tuvo que pasar por eso, siendo Dios, que técnicamente no era necesario, ¿cuánto más nosotros? Entonces, la experiencia múltiple nos enseña a nosotros que todos los santos han pasado por las acechanzas del diablo. Pero asimismo, como han logrado vencerlas, han alcanzado los altares. Y esto no es en realidad algo tan difícil de alcanzar para nosotros. Técnicamente es complicado, pero no imposible. Entonces ellos dejan un camino con una huella indeleble para que nosotros también podamos alcanzar ese mismo camino. Nosotros estamos llamados a un solo camino, no a dos ni a tres. ¿Cuál es ese camino? Se llama santidad. Pero cuando vamos a ese camino de la santidad, siempre va a estar el demonio ahí tratando de hacerte caer. Entonces, es real, existe, ¿sí? Entonces, por eso Dios permite, aunque no me lo preguntaron, pero bueno, me ha adelantado, ¿por qué existe la posesión demoníaca? ¿Por qué existe? Hay una causa razonable, lógica y ante todo, una causa de misericordia para nosotros.
Hermano, ahora que usted menciona, bueno, quisiera hacerle miles preguntas. Ya se me adelantó una pregunta. Los pastores evangélicos no pueden hacer exorcismos solo en ciertas excepciones que Dios permite por misericordia. Ahora que habla de posesiones, me gustaría que me explique nuevamente, bueno, no todas son posesiones, creo. ¿Qué tipo de ataques o de posesiones existen? Creo que hay una que se llama vejación y bueno, que nos comente así un poquito cuáles son y cómo son. Mira, hay muchos términos y la gran mayoría de los exorcistas que yo he podido leer no se ponen de acuerdo, aunque básicamente hay tres en la cual todos llegan a la conclusión igual. Sí, hay muchos términos. El primero es lo que nosotros llamamos fenomenología demoníaca ordinaria, que es la tentación. Básicamente la tentación. Ciertamente no podemos saber todas las tentaciones que tenemos en el día al día si provienen del demonio o simplemente son circunstanciales. Pero el demonio puede tentar. Y quiero recalcar, aún con todas las fuerzas que pueda el demonio tentarte, no te puede obligar a hacer o a cometer el pecado que el demonio quiere que tú cometas. Es decir, te puede poner mil tentaciones, pero la fuerza de voluntad no te la puede suprimir jamás. Por lo tanto, si pereces en la tentación, la culpa es tuya, no del demonio. Por más que el demonio me tentó, la culpa siempre será tuya y solamente tuya, porque el demonio no te puede suprimir tu voluntad. Entonces, la tentación es la primera y es la ordinaria porque es la que comúnmente vivimos cualquiera de nosotros. Claro que hay tentaciones que son más, digamos, entre comillas, fácilmente identificables, ¿sí? Por ejemplo, tentaciones a actos de los cuales tú jamás estás acostumbrado a hacer, pero que después de un arduo trabajo de oración, de vida contemplativa, te viene una tentación de hacer algo que no forma parte de tu rutina, de tu vida diaria, que no forma parte de tu naturaleza, de tu psicología. Entonces tú puedes quizás pensar que eso puede ser del demonio. Esa tentación tan fuerte, instigadora, esa tentación, cuando se convierte en algo fuerte, que puede durar un día, 2 días, es lo que llamamos también obsesión diabólica, que es otro término para hablar de tentación, pero una tentación mucho más fuerte. No es lo mismo una tentación que aparece y desaparece que una tentación que te puede durar 2 días, 3 días, una semana, un mes o por mucho tiempo. Eso ya es una obsesión diabólica, es algo más fuerte. Entonces, eso en cuanto al ordinario. En cuanto a lo extraordinario, hay lo primero que le llamamos infestación. Infestación en objetos inanimados como en cosas, o mejor dicho, en seres animados. En objetos inanimados, lógicamente, es en la casa, normalmente en una casa, en un cementerio, en un hospital, se ve mucho, yo trabajo en un hospital, así que infestación diabólica en un hospital lo he podido ver en primera mano. No tengo necesidad de que alguien me lo cuente o verlo en videos de YouTube. Yo lo he podido presenciar de mil maneras. La infestación es real. Y en casas infestadas, a mí me llaman para casas infestadas para analizar si es que verdaderamente hay ahí algún ente demoníaco o algún alma del purgatorio o algún alma del infierno que esté instigando en esa casa y una vez que he analizado poder dar una conclusión. Entonces, en casas, cuando el demonio, por ejemplo, te prende una bombilla o te la apaga de una manera no física, es decir, nadie lo ha prendido, por supuesto, no se ha ido la luz en ningún lado, y esto es constante, ¿sí? Hay olores pero muy extraños. No sé si lo comenté en el canal anterior, pero de manera personal, eh, en mi carro, en mi vehículo, que es un vehículo estrictamente particular, o sea, solamente mi esposa, mi hija, bueno, ya mi chiquita, y mi mamá y mi suegra y se acabó, pero no sube nadie más que ellas en mi carro, y que por cierto, no es que manejo mucho, de mi hospital a mi consultorio, a mi casa y por ahí a veces a pasear. Pero resulta que en el portamaletas de mi carro apareció en 2 ocasiones una funda con un objeto, con un líquido, perdón, nauseabundo, que tuve que botar todo lo que estaba ahí, porque por más que intenté lavarlo, no pude rescatar nada. Entonces, de una manera lógica y razonable, ¿cómo podemos nosotros explicar cómo apareció eso ahí? Si no es un carro donde puede entrar cualquiera, no hay forma de hacerlo. De hecho, mi carro ni siquiera lo dejo afuera porque tengo garaje particular, así que cuando yo llego de una lo meto en mi garaje. No hay manera, es inexplicable. Eso es una infestación. ¿Y por qué me pasa a mí? Pues bueno, por lo que hago.
No es la primera vez, me han aparecido gusanos, moscas en mi baño, bueno, y que por cierto, ¿cómo elimino yo todo esto? ¿Cómo yo sé que esto ha sido obra del demonio? Porque sencillamente lo malo lo contrarresto con lo bueno. En mi carro he puesto agua bendita, un escapulario de la Santísima Virgen del Carmen y por supuesto tengo un crucifijo con la medalla de San Benito, parecida a esta. Y un rosario. Sí, claro, mi carro parece iglesia, pero créanme que desde que ese momento que lo he puesto, nunca más ha vuelto a aparecer eso. Entonces, eso a mí, de forma lógica y razonable, me permite entender que el demonio estaba molestando mi auto. ¿Pero por qué? Porque quiere instigarme a mí. Entonces, eso es una infestación. ¿Sí? Yo he visto sangrados en paredes, ¿sí? Sangre viva en paredes. ¿Sí? He visto sombras, bueno, ruidos, todo eso se llama infestación diabólica, que lo puede hacer el demonio, que lo puede hacer un alma del purgatorio, pero cuando lo hace un alma del purgatorio no es que haga daño en realidad, solamente se aparece ese espectro y desaparece. Puede hacerlo una vez, dos veces, tres veces, usted empieza a rezar por esa alma y se va. Si es alma del infierno, un alma de una persona condenada en el infierno, prácticamente actúa como la de un demonio, porque no está interesada en tus oraciones, está interesada en instigar, en hacer daño, como el demonio. ¿Sí? Entonces, infestación en objetos inanimados. En cosas, no en cosas, en elementos animados, por ejemplo, son los animales, ¿sí? Aunque es muy poco frecuente en realidad. Voy a ser honesto, de manera particular, nunca he visto un animal poseído, nunca. Está en la literatura, ¿sí? Me gusta ser honesto, nunca me invento nada. Así que lo digo honestamente, nunca lo he visto en animales, pero está en la literatura. Dicen los exorcistas, lo he leído tanto del padre Amor como del padre Gabriel José Antonio Fortea y también del padre Corrado Balduzzi, que hay infestación en animales. Le suelen llamar infestación y no posesión para evitar una confusión con la persona. ¿Sí? Con la persona. Entonces, ese es el segundo. El segundo, o mejor dicho, el primero dentro de la fenomenología extraordinaria. Luego viene lo que llamamos influencias. El padre José Antonio Fortea se explaya un poco más en otras palabras, circundatio interna, circundatio externa, cosas por el estilo, pero para que no confundirnos, prefiero ir directamente a la influencia. La influencia es cuando el demonio, su misma palabra lo dice, va a influenciar a una persona, pero no está dentro de la persona, lo influencia desde afuera, no se le mete a esa persona. Entonces, ¿cómo lo va a influenciar? Con terribles pesadillas, con ganas de suicidio, con terrible sensación de homicidio, de matar, con terrible sensación de querer ver pornografía y de las más aberrantes, por poner un ejemplo. Es decir, es una instigación muy fuerte. Puede producir moretones y cuando ya aparecen esos moretones o rasguños, es lo que llamamos y lo que decía José Garro, las vejaciones diabólicas. Es decir, que ese nombre ya estamos hablando de algo más concreto dentro de la influencia demoníaca, que es la vejación. Golpes, moretones, arañazos. A mí me han llegado de otras partes, y los tengo en mis registros, arañazos, siempre en forma de tres garras. Ustedes saben por qué tres, ¿verdad? Es una parodia satánica a la Santísima Trinidad. Eso está claro. Y me han llegado crucifijos invertidos, cruces invertidas. Entonces, esto es una clara burla del demonio. Entonces, la forma de esta vejación es como la de un latigazo. No sé si alguna vez ustedes de pequeños le dieron un latigazo y queda la marca del látigo en el cuerpo, ¿no? Al menos así nos daban cuando éramos pequeños. A mí yo recuerdo que así me dieron. Y esa forma media roja, que tiene como una especie de pliego, relieve, que es cuando te dan durísimo con un latigazo, así mismo es la forma en la que yo he podido ver, no que me contaron, ver, de personas reales que me han mandado sus fotos particulares y videos, y que muchas veces me piden que no los muestre porque son fotos personales. Entonces, eso es una vejación dentro de una influencia, ¿sí? Influencia al suicidio, como lo repito, pero hay que también recalcar que la gran mayoría de las personas que están influenciadas o que vienen por una aparente influencia donde mí o donde el exorcista, cuando ya yo los derivo,
es que en realidad están pasando por problemas psiquiátricos. Muchos de ellos están pasando por problemas psiquiátricos donde hay algún tipo de trastorno psicótico, algún delirio, alucinaciones. No es lo mismo delirio y alucinaciones, pero forma parte de una psicosis. Hay pacientes neuróticos, pacientes con esquizofrenia, en fin, alguna alteración de la mente puede hacerte parecer cierta influencia diabólica. Entonces hay que saber diferenciarlo. Y el exorcista experimentado sabrá diferenciarlo entre uno y lo otro, aunque en muchos casos ambos pueden estar acompañados y es mucho más complejo el proceso. Donde hay un problema mental y al mismo tiempo un problema espiritual, es mucho más complejo. Entonces, eso es la influencia y el demonio no está dentro. Por lo tanto, si el demonio no está dentro, no se va a hacer un exorcismo. Lo que se hace es una oración de liberación. La oración de liberación la hace el sacerdote. Pregunto, ¿la puede hacer un laico? La respuesta es sí. Sí la puede hacer un laico. En casualmente estaba escuchando un video del padre Carlos Spam. Él ha dado una serie de cursos de demonología en YouTube. Y en uno de esos cursos le hicieron esa pregunta. Y es verdad, el laico puede hacerlo, pero si es que el sacerdote que lidera el grupo se lo permite, se lo autoriza. No es que lo puede hacer de manera deliberada. Yo voy a formar un grupo de oración de liberación, el padre no sabe nada, y eso es una secta ya. Así no se manejan las cosas en la iglesia. En la iglesia se maneja todo en orden. Entonces, cuando un sacerdote puede delegar a un laico a que haga una oración de liberación, por ejemplo, están durante un exorcismo, está el sacerdote luchando contra el demonio, pero en ese momento lo interrumpe alguien, una llamada o lo interrumpe otro paciente que viene, entonces el padre puede delegar al más experimentado, y no solo experimentado, sino también en vida de santidad, porque hay que tener una vida, digamos, espiritual muy buena para poder estar en este momento y poder, no va a exorcizar, no estoy diciendo que va a exorcizar, no es que va a decir Satanás, te obligo que salgas de aquí, en este momento te ordeno que salgas, no va a ser eso, porque una oración de liberación no es eso, una oración de liberación es una oración de súplica a Dios, para que Dios permita la expulsión del demonio, que se entienda que aunque cuando el laico tiene permiso para una oración de liberación, no está haciendo exorcismo. ¿Sí? Entonces, en la influencia se realiza la oración de liberación. En cambio, cuando ya existe el último y el más grave de los problemas, o la forma del demonio de actuar, que es la posesión como tal, que es la culmen máxima de él, es cuando ya el demonio ya está dentro. ¿Sí? Y aquí quiero hacer una aclaración. Cuando una persona está poseída, la persona que está al lado no va a quedar poseída, por Dios. La gente cree que el demonio es como un virus que está cerca del que está poseído, te vas a infectar. No es así. Y hago esto porque eso lo vemos en las películas, ¿no? Tú ves que en las películas, una vez que sale el demonio, se le mete a la monja, o se le mete al otro sacerdote, o se le mete a cualquiera. Eso no sucede, ¿sí? El demonio no se le puede meter a cualquiera, o a quien quiera. Técnicamente quiere metérsela a todo el mundo, pero obviamente hay una gran limitación que se llama Dios y es la que lo frena constantemente. Entonces, en la posesión, tú puedes estar al lado del poseso y no te va a pasar absolutamente nada, salvo que te le acerques y con esa fuerza agresiva te haga daño. Pero si no te le acercas, lógicamente no te va a hacer daño. Y es por eso que en el equipo de liberación y de exorcismo siempre hay laicos que están sosteniendo al poseso para evitar que éste se haga daño, porque se puede hacer daño, se puede arañar, se puede golpear, o se puede tratar de ahorcar, o puede también tratar de hacerle daño al sacerdote que está cerca con la estola, tratar de hacerle daño, romperle los elementos sagrados, ¿verdad? Porque quiere blasfemar contra los elementos sagrados, quiere dañar los elementos sagrados. Entonces, eso sí puede haber. En la posesión, lógicamente, ya vamos a hablar de exorcismo. La palabra exorcismo es una palabra griega que significa conjurar. ¿Y a quién se conjura? Al demonio. No se conjura a Dios. Conjurar es dar una orden. Yo te ordeno. Y el exorcismo es un sacramental. No es un sacramento, es un sacramental. Por eso, ¿qué es más importante, la confesión o el exorcismo? La confesión, porque la confesión sí es un sacramento. El exorcismo es un sacramental. Y el exorcismo básicamente es una oración, o sea, no es nada extraordinario en realidad. Si te das cuenta y analizas, el exorcismo es una oración en comunidad de iglesia. Pero en realidad lo que es importante dentro de un exorcismo es la Eucaristía, es mejor dicho, son los sacramentos.
Porque el padre, el exorcista, no solamente va a expulsar al demonio con la orden que se le da. Ustedes no van a ver un exorcismo donde el padre le dice yo te expulso y ya está. Y no, no, no. Él va a utilizar todos los elementos de sacramentos. Va a utilizar la Eucaristía, va a utilizar la unción de los enfermos. Un exorcista siempre da la unción de los enfermos, porque esa persona está enferma, espiritualmente hablando. Claro que si lo está físicamente, pues mucho mejor, se le da la unción de los enfermos. Va a utilizar la unción de los enfermos. Va a tratar de que la persona llegue a una confesión, porque no crean que porque está poseído, esa persona ha perdido totalmente su voluntad. En momentos de trance ciertamente pierde su voluntad, porque ya se encuentra la segunda personalidad, que es la del demonio. Pero en los momentos lúcidos, esa persona va a acceder a la confesión, va a acceder a la Eucaristía, va a acceder a hacer un rosario. Y ese es el momento clave que tiene el exorcista para enriquecerlo espiritualmente y debilitar al demonio. Porque el demonio no quiere estar en un cuerpo donde hay pureza espiritual. Entonces eso le molesta. Es por eso que si el poseso no está dispuesto a aceptar nada de lo que diga el sacerdote, espiritualmente hablando, jamás va a llegar a una correcta liberación. Nunca lo va a hacer. El exorcista, antes de expulsar al demonio, antes de empezar un exorcismo, lo primero que le tiene que decir al poseso es: ¿estás dispuesto a aceptar las normas que yo te voy a pedir en este momento? Porque si no lo estás, no perdamos el tiempo, aquí no pasa nada, usted siga con su problema. Suena feo lo que les estoy diciendo. Pero si no tiene el propósito de ir a la iglesia, comulgar, confesarse, dejar algo que esté perturbando su paz espiritual, por ejemplo, el adulterio, pornografía, drogas, alcohol, machismo, etcétera, etcétera, si no estás dispuesto a hacer nada de eso que te pide el Padre y la iglesia, entonces no pierdas el tiempo, porque no te vas a quedar liberado. Es imposible. Porque el demonio no habita el demonio en un lugar donde hay pureza. El demonio habita en un lugar donde hay podredumbre. Entonces, mientras más ese cuerpo se está purificando, es un tormento para el demonio. Y será más fácil la expulsión. Entonces, no es que, porque mucha gente, a mí me ha pasado, que yo fui donde el padre porque tengo problemas del demonio, pero no me quiere expulsar. Una pregunta, ¿estás casada? No. ¿Vives en unión libre? Sí. ¿Por qué no te casas? No, es que él no quiere. Entonces, ahí viene el problema. Si no hay una forma, si no quieres reestructurar tu vida, no pierdas el tiempo, porque no es así no se juega este asunto. Este asunto se va por lo recto. ¿Sí? No es lo que tú quieres, es lo que la iglesia te pide en bienestar de tu salud espiritual. Entonces, me extendí demasiado para decir lo que era la posesión. Al final, la posesión es cuando el demonio posee tu cuerpo, no tu alma. El demonio nunca puede poseer el alma. Por eso que todo lo que tú hagas o digas durante el trance es culpa del demonio. Aquí sí ya no es culpa tuya. ¿Sí? Tú eres libre de cualquier pecado moral que diga el demonio durante el trance, porque es el demonio el que está actuando. El demonio, como no tiene ojos, como no tiene boca, como no tiene manos, necesita de tus ojos, de tu boca y de tu mano para poder expresarse y poder blasfemar, atacar. Entonces, en ese momento no es tu boca, tus manos, tus ojos los que están actuando, sino que son los del demonio que está utilizándolos en contra de tu voluntad. Por eso tú eres libre de cualquier pecado. Una persona que muere, por ejemplo, estando poseída, pero que muere no porque el demonio lo mata, el demonio no puede matar a una persona, muere porque, por ejemplo, está con un cáncer terminal. Les pongo un ejemplo, un cáncer terminal, metastásico, está en sus últimos momentos y lamentablemente por X motivo, no entrar en detalles porque tendríamos más, quedó poseído y muere. Pero esa persona, si en realidad estuvo en estado de gracia y quedó poseída, no por su causa, sino por una causa externa, entonces esa persona está en gracia de Dios y tranquilamente puede estar en ese estado espiritual llamado purgatorio, purificándose hasta alcanzar el reino de los cielos. O sea, ¿qué es lo que quiero decir? Que una persona que está poseída no está necesariamente en pecado mortal y si muere no necesariamente va al infierno. No es así. No es así. Ok. Víctor, digamos que qué impresionante eso que dijiste, que tú como médico pues has vivido experiencias en los hospitales y que incluso en los hospitales también se pueden vivir la infestación. Mi pregunta es, bueno, son dos rápidas. ¿Por qué en los hospitales se da una infestación? Y segundo, ¿qué experiencia has tenido en los hospitales respecto a esas cosas? ¿Por qué en los hospitales? Porque lógicamente en los hospitales hay mucha muerte, ¿sí? Ciertamente nosotros trabajamos para salvar vidas,
Esa es nuestra función. Esa es la vocación de uno, salvar vidas. Pero muchas veces no se puede. Entonces, en los hospitales hay mucha muerte. Y las personas que van allá, no todas tienen una vida espiritual. De hecho, la gran mayoría han llevado una vida muy, pero muy alejada de Dios. Muy alejada de Dios. Tenemos gente que son criminales, sicarios, asesinos, y que mueren en nuestras manos. Entonces, todas esas almas están en pecado literalmente mortal, aunque no los estoy juzgando porque yo no soy Dios, es simplemente un razonamiento lógico. Estarían en pecado mortal. Entonces, esas almas, muchas veces, Dios, permite que estén en este lugar, en estos hospitales. ¿Sí? Repito, Dios nunca permite que las cosas sean en vano. O sea, Dios no trabaja así. Todo lo que hace Dios tiene un fin, un propósito. Todo, todo, todo. E incluso estas cosas. Ustedes sí han escuchado muchas veces y dicen, ¿no? Que las personas que más estudian ciencia son los más incrédulos. Entonces tú vas a ver que muchos médicos son incrédulos. Yo no creo en eso. Ah, bueno, entonces Dios permite que ahí existan esas cosas, porque ahí donde abunda la incredulidad de los médicos, de los profesionales que creemos que porque sabemos de ciencia, entonces ya Dios es un ser tan pequeño que no nos sirve, porque estamos por encima de Él, entonces Dios te va a demostrar que ahí existo yo, porque si existe el mundo espiritual, existo yo. ¿Sí? Entonces Dios permite la infestación en estos lugares, pero se da más en estos lugares, como en los cementerios o en las cárceles, porque ahí habita el mal y porque ahí habita la mayor cantidad de muertes. Por ejemplo, en la pandemia, ¿cuántos pacientes vi morir? O sea, diaria, yo nunca olvido, una guardia, tuve 40 muertos, una sola guardia, pero ojo con lo que digo, solo mi área. No estoy hablando de la UCI A, UCI B, UCI C, no, estoy hablando de mi área de cuarto de parada. 40. Entonces tú te imaginas de esas 40 personas, ¿cuántos han de haber estado en gracia de Dios? Y cuántos no. ¿Sí? Entonces por eso. Ahora, si me preguntas a mí, ¿qué he visto yo? Bueno, si me pongo a hablar cada caso, nos lleva un programa entero. Pero te pongo el caso el que más me llamó a mí la atención, que creo que lo conté aquí, no lo sé, en el primer programa. Lo voy a contar por los hermanos que no me han escuchado. Que me llamó la atención, ¿por qué? Por esto. Porque antes yo no había visto un caso de infestación tan directo. A mí, que me pase a mí. Lo había visto en otros casos, en otros lados. Entonces cometí un grave error, y no sé si llamarlo error o después una enseñanza divina, que yo, suena feo lo que les voy a decir, pero es la verdad, hay que ser honesto. Yo le pedí a Dios que me permita ver un caso de infestación que me suceda a mí. ¿Sí? No porque dude de lo que existe, sino porque quería experimentarlo. ¿Sí? ¿Y qué pasó? Que en una guardia, yo recién me reintegraba al trabajo porque había pasado yo un mes enfermo por COVID, me contagié, eso fue en el mes de mayo del 2020. Me reintegré a mi guardia y esa guardia yo era el más antiguo de todos los profesionales que estaban en esa área, de mi especialidad. Entonces, como se respeta esa jerarquía, en los hospitales sucede mucho eso, ya eran casi 3 de la mañana, para ser exacto eran ya 2 de la mañana más o menos, había tenido una guardia de 24 horas, empecé a trabajar desde las 8 de la mañana, o sea, yo ya estaba literalmente agotado, muerto, ya no podía más. Mis compañeros me dijeron, vete a dormir, que nosotros nos quedamos. Un caso de emergencia grave, te llamamos. Perfecto, me fui. Y me fui a mi carro a dormir. Y estando yo en mi carro, escuché yo, porque yo lo escuché, una pelea de perros. No podía dormir, ¿por qué? Porque el parqueadero de mi hospital es muy oscuro y para esa época había mosquitos. Así que tuve que bajar los vidrios para no morirme de calor y se me metieron los mosquitos. No podía dormir, estaba entre dormido y despierto y escucho una pelea de perros. Me levanto súbitamente y yo sé que en mi hospital no hay perros. Peor aún, peleando a esa hora de la madrugada. Entonces, a lo que yo saco mi cabeza por la ventana, que había bajado el vidrio, la saco, yo lo vi. Vi a un hombre manejando una bicicleta, no sé si lo conté aquí, manejando una bicicleta, pero en el aire, flotando en el aire, sin la bicicleta. Entonces yo me quedé pasmado, estupefacto. Yo literalmente me quedé, yo soy muy velludo en los brazos, yo vi cómo, sentí y vi cómo mis vellos se iban parando uno por uno.
¿Y qué fue lo que yo hice? Lo primero que hice fue ponerme mis lentes porque no los tenía puestos. Me los puse, veo la hora en mi teléfono, eran las 3:26 de la mañana con exactitud. Pero nunca hice lo que tenía que haber hecho, que era lo más lógico, era grabar. Yo no grabé, porque fue tanta mi impresión de lo que yo vi, que yo solamente me quedé mirándolo y lo vi tan lentamente, porque iba manejando lentamente. Habrá manejado una distancia de unas 2 cuadras, porque el hospital es muy grande. Habrá manejado unas 2 cuadras y luego se perdió en la oscuridad del hospital. Cuando se perdió en la oscuridad, ahí recién entré en razón yo. Ahí fue que entré ya en sí y dije, bueno, Dios mío, ¿qué es lo que yo acabo de ver? ¿No? Entonces, fue para mí por eso les dije, no sé si hice una petición, pero para mí fue una catequesis que Dios me dio como para decir, hey chico, no dudes más, esta es la última vez que quiero que no sé, entenderás que por algo estás aquí en este, y te he puesto en este camino. Entonces, eso a mí me ayudó mucho, aunque no lo creas. En primera instancia me dio miedo, pero luego me ayudó mucho porque no creas que porque estudio esto, no se me pasa por la mente de que lo que tú estás estudiando no tiene sentido. El demonio no existe. No creas que no me pasa eso. A mí me pasa muchas veces eso. Y yo sé que eso es del demonio. ¿Sí? El demonio no existe. El demonio no actúa. El demonio no puede poseer. Estás perdiendo tu tiempo. Puedes estudiar historia bíblica, que es mucho más apasionante, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Dios me permite que pasen estas cosas. Y a partir de ese momento ya me pasaron muchas cosas, como las que les conté en algún momento. Me permite para que yo entienda que lo que estoy haciendo no es en vano. Y que además no debo rendirme, porque el que sabemos quiere que yo me rinda. ¿A cuánta gente no he sacado de la brujería, no he sacado de la santería? Porque he predicado en pueblos, donde ustedes saben que en los pueblos se practica mucho la brujería, la lectura de las cartas. La gente que vive en el pueblo, la parte más rural, muchas veces no conoce a Dios. Y cuando están enfermos, incluso por una enfermedad física, terminan buscando a quién, al curandero. Pero el curandero te va a curar con pócimas, con oraciones, a la santería, etcétera, etcétera. Entonces todo eso te lleva a una intoxicación espiritual y terminas desviándote. Entonces ese es mi trabajo y a eso me he dedicado, pero eso no le gusta al demonio. Y como no le gusta, trata de atacarme. Aunque ustedes no lo crean, me siento bendecido cuando él me ataca. A veces mi mamá me dice, ya hijo, deja de estar ahí, te va a pasar algo. No, yo me siento bendecido cuando me ataca. Porque cuando me ataca, sé que lo estoy yo molestando. Pues a mí me preguntan, ¿tú le tienes miedo al demonio? No, él me tiene miedo a mí. Él me tiene miedo a mí. Porque le he podido yo sacar a mucha gente yo le digo de su rebaño, de su redil, de donde sea. Se los he podido sacar. ¿Sí? Pero para eso se necesita la misericordia de Dios. ¿Sí? Y por supuesto que esto no es algo que yo me lo merezco, cabe recalcar. Más bien soy indigno de esto. Sencillamente el Señor tuvo esa misericordia y bueno, Él ha querido que yo esté en este camino, que no es nada fácil. Hermano, aquí está Ana Martínez, que trabaja que, bueno, le gusta su trabajo y que entró para hacerte una pregunta. Adelante, Anita. Gracias, José. Buenas noches, hermano Víctor. Mucho gusto saludarlo. Buenas noches, hermano Rigo. Paz y bien. Yo sigo su trabajo desde hace muchos años porque en mi familia hemos tenido muchos eventos, pero especialmente tuvimos un caso de posesión. Lastimosamente hemos visto de cerca muchas cosas, pero en esta noche quería preguntarle algo, porque me quedaron muchas dudas en el tiempo que vivimos toda esta terrible posesión de una familiar de nosotros que al final fue liberada. Pero, ¿cuáles son las señales cuando una casa está infestada y por qué se infesta una casa? Bien. Bueno, ante todo, gracias, hermana Ana, por seguir mi trabajo, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias también por la pregunta y por estar aquí. Su aporte es muy valioso para mí. Y es un placer conocerla. A ver, ¿por qué una casa puede ser infestada? Primero, ¿por qué una casa puede ser infestada? Porque aunque el demonio no necesita nada físico, porque es un ser espiritual, así que no le interesa tener una silla, no le interesa tener una cama, no le interesa tener un televisor, lo que el demonio quiere es instigar. Pero no nos puede instigar a nosotros solamente desde el mundo espiritual, porque nosotros somos o pertenecemos a un campo físico. Entonces,
para poder instigarme desde el campo físico, él necesita también tener ese campo físico para poder hacerlo, ¿sí? Entonces, ahí es que él va a utilizar ciertos elementos. Lo hablaba en un principio en esta charla. Puede prender o apagar una bombilla, olores extraños, ruidos extraños, y todo eso el demonio lo puede hacer. Si me pregunta cómo puede ser un ser espiritual eso con un objeto material, la respuesta es que nunca lo vamos a saber. ¿Cómo puede pasar eso desde la física? Es imposible saberlo. Desde la espiritualidad, imposible saberlo. Lo único que sabemos es que lo puede hacer. Es lo único que lo puede hacer, y de eso está claro. ¿Cuáles son las señales para saber que el demonio está actuando ahí? Porque sencillamente, y aunque no es sencillo, en realidad, es porque los signos que está mostrando no forman parte de la realidad física en la que nosotros estamos sumergidos en la vida. Por ejemplo, en la casa, a ver, le voy a poner un ejemplo personal. Cuando yo era pequeño, mi papá adquirió una casa, que es la donde yo me crié toda mi vida. Ahora ya no vivo porque ya me casé y vivo fuera. Pero en esa casa, cuando yo era pequeño, veía, diríamos nosotros, fantasmas, sombras, humanas, ¿sí? Mi papá, ¿qué fue lo que hizo? Él era un hombre de campo, un hombre que sabía de estas cosas. No con la teología ni nada de eso, pero al menos en algo de la vida diaria, ¿no? Y él, excavando la casa, excavando el patio de la casa, encontró una tinaja con unas sábanas color roja, con hilos negros, muñecos con alfileres. Sabemos nosotros que eso es santería, brujería. E indagó quién fue el dueño de la casa que le había vendido. Y ese señor que había sido el dueño de la casa tenía por mujer a su propia hija nada menos. Era un hombre muy malo que practicaba brujería y magia negra. Entonces, fácilmente uno puede deducir que en esa casa habitaba el mal porque primero hay una causa. El demonio no entra en una casa solo porque sí, siempre hay una causa. Y esa causa puede ser una causa directa o una causa indirecta. La directa es la que uno mismo lo busca. En este caso, él mismo lo buscó haciendo brujería en su casa, haciendo santería en su propia casa, o maleficios en su casa. O indirecta, cuando eres inocente, no tienes ni la menor idea, pero X persona externa te está haciendo un maleficio a ti. Te está haciendo un maleficio por X motivo, porque está enamorado de tu esposo, porque tiene envidia de tu buen trabajo, por cualquier cosa te tiene envidia, va donde el brujo, donde el santero, y te hace un maleficio directo a ti. Ese maleficio bien puede caerte a ti, como bien puede caerle a otro integrante de la familia, como bien puede caerle a un animalito de tu casa, o bien puede caerle a tu economía, etcétera, etcétera. Pero entonces, de esa manera, entra ese maleficio en tu casa. Ahora, ¿por qué Dios lo permite? Porque Dios puede también rechazarlo, como en la gran mayoría de los casos Dios siempre lo rechaza. No permite que ese maleficio pase. Imagínense ustedes si Dios permitieran que todos los maleficios de los satanistas que me escriben permitiera que pasaran a mi casa. Mi casa sería un caos. Pero no pasa eso, porque el Señor me protege. Pero cuando Dios lo permite, son por razones, siempre lo digo, por razones positivas. A la larga, eso va a pasar. ¿Y qué es lo que va a quedar? Va a quedar la liberación, como ya sucedió en su casa, gracias a Dios, porque en el momento en que hubo la liberación de la persona poseída en su familia, yo estoy seguro, y puedo poner las manos en el fuego, que eso hizo que ustedes sean mucho más espirituales, que se apeguen más a la iglesia, que tengan una vida más contemplativa hacia Dios. Eso es lo que Dios quiere. Por eso Dios lo permite. Siempre hay una causa. ¿Sí? Entonces, hay esos factores externos e internos que Dios permite que sucedan en la infestación, pero uno los reconoce ¿por qué? Porque esos factores hacen daño, instigan, molestan. Eso es una infestación. Y bueno, me alegra mucho saber que su familiar quedó libre de la posesión. Eso casi siempre pasa, por si acaso. Cuando no pasa, es porque normalmente la persona que ha sido liberada ha sido exorcizada, mejor dicho, esa es la palabra más correcta. Si ha sido poseída, la palabra correcta es exorcizada. Si ha sido influenciada, ha sido liberada, para utilizar mejor los términos. Ha sido exorcizada
y vuelve a caer, es porque esa persona no tomó en serio ese acto de exorcismo y volvió a sus andanzas, porque muchas veces se busca una posesión, ¿sí? Se la busca. Entonces, ¿recuerdan ustedes el pasaje del Evangelio según San Lucas, donde Jesús mismo habla, ¿no? De una persona que ha sido liberada, pero que luego el demonio se da cuenta de que esa casa otra vez ha sido contaminada. Ya no viene uno, miren 7 demonios más. Penetran nuevamente en esa casa y ahora sí que es más difícil expulsarlos, ¿sí? Porque ya vienen con más fuerza. No solo porque vienen con más fuerza, porque Dios también se resiente. O sea, no crean que porque Dios es misericordia, amor puro, disculpen la palabra un poco coloquial, un poco más humana, ¿no? Le vamos a ver la cara de tonto a Dios. No es así. O sea, Dios es amor, misericordia, pero también es justicia. Y la justicia divina recae en el hecho de que tú tienes que saber cómo actuar, de que tú tienes que saber aprovechar la misericordia y el perdón de Dios. Si Dios ya te otorgó una sanación por medio del perdón, la liberación y el exorcismo, entonces tienes que mantenerlo. Pero si tú lo vuelves a caer en el mismo pecado, ya Dios no es culpable. Dios nunca es culpable, pero ya no. Dios técnicamente te va a seguir ayudando, pero hay un momento en que Dios dice, ya, es lo que pasó con los demonios, mejor dicho, con los ángeles. Los ángeles no es que se rebelaron y en el primer momento Dios les dijo, ya cojan y váyanse, y se acabó, no. Teológicamente, podemos decir que Dios siempre estuvo insistiendo a los ángeles para que cambien de pensamiento, para demostrarle que Él es la verdad plena y que ese ángel que lideraba todo este curso de separación, de sectarismo llamado Satanás, estaba equivocado. Pero estos ángeles prefirieron escuchar al que estaba equivocado y no a Dios, y llega un momento en que Dios, aunque es buen padre, te dice, bueno, ya no puedo hacer más nada, porque tampoco te voy a suprimir tu libertad. Si ustedes se dan cuenta, Dios no suprime la libertad del hombre. Por eso es que si nosotros alcanzamos la salvación, si bien es cierto, es por gracia divina, pero también es por mérito de uno mismo. Pero asimismo, si alcanzamos la condenación eterna, no es por culpa de Dios, es por nosotros mismos, ¿sí? Entonces, estoy muy feliz, verdaderamente, que haya alcanzado la completa sanación espiritual de su familiar. Y estoy feliz también porque sé que eso le ha ayudado mucho para crecer espiritualmente. Esa es la causa principal por la que existe la posesión y por ende el exorcismo. Así es. Sí, no, Bueno, ayudó mucho a toda la familia, gracias a Dios, a pesar de los ataques que han habido, porque han seguido habiendo, pero siempre nos hemos apegado mucho a la iglesia y a los sacramentos para aferrarnos más a Dios, ¿verdad? Porque sabemos que solo Él es el único que nos puede liberar a través de los sacramentos. Muchas gracias por su respuesta. No, es un bueno, placer. y sí, bueno, el hermano Víctor hoy pues solo podía darnos una horita de su tiempo, de su valioso tiempo, ¿verdad? Y se nos hizo corto este programa, ya se nos acabó el tiempo. Le agradezco mucho a Rigo por el programa, porque Rigo lo organizó. Y yo espero que podamos hacer una continuación, porque queda un montón de cosas por hablar. Agradecerle a Ana y a Víctor, que Dios te bendiga. Gracias una vez más por venir a este canal de su casa cuando usted quiera. Y a Rigo también, de su casa. Entonces, Víctor, Dios te bendiga y muchas gracias. Y comprendo que tienes que irte a descansar. Gracias. Sí, en realidad un día muy complicado, muy difícil. Y más que descansar, en realidad es porque por mis hijas. Como te digo, están chiquitas y en este momento pues ya toca ir también a cuidarlas, ¿no? Les digo que, y te lo dije por interno, se lo dije a Rigo, que hace 5 meses, mi hija tiene 4 meses, un mes antes de que naciera, yo decidí no dar ni una charla para dedicarme, porque ustedes saben que el primer mandamiento de la ley de Dios, aparte de amar a Dios, es amar a tu prójimo. Así que mi primer mandamiento en este caso está en mis hijas, más que cualquier cosa. Entonces, si esta es la primera charla en 5 meses, y si lo hago es por el cariño que les tengo a ustedes. Por eso lo acepté, porque créanme que he rechazado muchísimas charlas, no porque no quiera tampoco a los otros hermanos, sino porque
he tratado de buscar ese tiempito porque les tengo una estima muy principal, muy especial, y me siento feliz de estar aquí con ustedes. Y estoy seguro que no va a ser la última. Yo creo que vamos a poder hacerlo en algunas charlas más. El tiempo es muy corto. Para este tipo de programas hay muchas preguntas y vamos a ir respondiéndola poco a poco. Con el favor de Dios sé que lo vamos a poder hacer. Y les pido disculpas, primero por el corto tiempo. Segundo, por el escenario. No es mi biblioteca, estoy en una bodeguita, No se porque preocupe. si no le hago bulla a mis hijas. Y tercero, pues le pido disculpas por no poder responder todo lo que quizás deseen en este momento. De todas maneras, gracias por el honor de darnos la primera charla a nosotros después de 5 meses. Me siento muy honrado y gracias por el aprecio, es mutuo. Rigo, no sé, algo que quieras decir antes de irnos. No, gracias a Víctor, de verdad, yo sé que está corto de tiempo por todo lo que él mencionó y gracias por haber venido, por dedicar su tiempo a enseñarnos, porque de todos necesitamos aprender. Gracias a José por el espacio, gracias a Ana también por haber venido aquí a consultar a Víctor y a las personas que están viendo este video, pero sobre todo gracias a Dios por permitirnos reunirnos un día más aquí, de tenernos con vida y con salud, que es lo más importante. Así es, y si usted llegó a mitad de la transmisión o al final, retroceda el video y véalo desde el principio, está buenísimo. Y en la descripción está el link de la primera parte que hicimos y espero en estos próximos días organizarlos un ratito más con Víctor Gamboa. Bueno, mis hermanitos, bendiga a todos, gracias por estar aquí, gracias Víctor una vez más, un abrazo hasta Ecuador, paz y bien a todos y que el Señor me los bendiga. Hasta la próxima. Hasta luego.